Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, damos inicio. Antes que nada queríamos darle la bienvenida desde la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de Abogados. Damos inicio a estas jornadas sobre honorarios que se van a extender durante 3 días. El día de hoy con el doctor Omar Fornetti hablando sobre consideraciones generales a la ley de honorarios, y bueno, y un examen crítico de la jurisprudencia hasta el momento actual. El día lunes 14 sigue la doctora Claudia Milanese hablando sobre la representación procesal, los honorarios en el doble carácter y los honorarios en el foro de familia. Y por último, el día miércoles 16, el doctor Omar Fornetti sobre honorarios en los recursos e incidentes. Antes que todo, quería pedirles si pueden tener los micrófonos en silencio para no interrumpir al expositor, y que todas las preguntas que surjan a lo largo de la jornada me escriben por privado, y al final vamos a destinar 20 minutos para responder las preguntas y si se abre para un debate. Bueno, para los que no conocen al doctor Omar Fornetti, es abogado litigante, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, doctorando por la misma casa de estudios, es el presidente de la Comisión de Derecho Procesal, y bueno, y es autor de la Ley de Honorarios comentada, entre otras publicaciones. Así que bueno, le cedo la palabra al doctor, y quedo acá para que me escriban por privado cualquier pregunta que surja durante la exposición. ¿Escucha? Ahora sí. ¿Ahí me escuchas? Bueno, ¿se ve estoy compartiendo pantalla, ¿se ve o no se ve? Sí, se ve. A ver. ¿Ahí que muevo, se ve o no se ve? Porque... ¿Cambió, doctor, Sí, o no? sí. Ahí sí. Bueno, entonces volvemos y volvemos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos por concurrir. Bueno, vamos a iniciar el año nuestro académico, por decirlo de alguna manera, hablando un poquitito de la ley 9131. Bueno, el título es a 2 años de su vigencia, ya llevamos un poquito más, llevamos casi 2 y medio. Pero la idea de estas jornadas es ver cómo en la práctica se ha ido aplicando esta normativa. O sea, como ustedes saben, o sea, nosotros teníamos una ley que venía del año 69, que era la 3461, que era una ley vieja, o sea, que en realidad no contemplaba lo que sería la desvalorización monetaria, tenía porcentajes conforme a pesos de la época, y por lo tanto no teníamos una escala como la del artículo 2, donde tiene porcentuales según la base regulatoria. Por lo tanto, la jurisprudencia siempre la terminó aplicando la escala menor, que era el 12%. Salvo para la justicia de paz, cuando fuera por cuestión de monto, siempre se aplicaba el 12%. Tampoco teníamos el tema del doble carácter, que si bien no está en la ley, está en el Código Procesal Civil. Eso, bueno, es una charla que va a dar la doctora Milanese el lunes. Por ahí el miércoles hacemos alguna referencia jurisprudencial a eso, que no la he querido hacer hoy día, para que primero veamos ese tema. Pero bueno, la ley 9131 ha traído mejoras muchas, o sea, desde el punto de vista teórico, a lo que serían los honorarios del ejercicio profesional, pero por ahí en la práctica hay ciertas interpretaciones que hacen que no sea tan buena. Ya vamos a analizar un par de fallos al respecto. Sí quiero decir que la ley ha sido un avance. La verdad que hoy día, a partir de la sanción de la ley, los abogados vamos de la mano con los aumentos judiciales. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el JUS, que si bien es una sola vez al año, a diferencia de los jueces, que por ahí le suben cada vez que sube la Corte de la Nación para la Justicia Federal, pero por lo menos una vez al año tenemos una actualización del JUS, que eso repercute después en cuanto al porcentual de la base regulatoria. Esto tiene una ventaja, porque con la inflación que hay, como el JUS va subiendo,
cada vez mayor cantidad de casos quedan amparados en la escala del 20%, y va disminuyendo la escala del 16 o el 12%. Pero bueno, para que más o menos se entienda, vamos a ir viendo qué es lo que ha hecho la jurisprudencia. Vamos a tomar un par de casos, no tampoco tantos, hay muchos más, pero para que se entienda a ver qué es lo que ha hecho la jurisprudencia. El primer punto es qué ha pasado con la aplicación de la ley con relación al tiempo. ¿Y esto por qué? Porque en realidad por los artículos 35 y 36 de la ley 91/31, ¿qué es lo que establece? Que en realidad la ley se aplica a toda regulación de honorarios que no esté firme al momento de vigencia de la ley. La ley tiene vigencia a partir de la promulgación, que en realidad es un error, porque tiene que ser a partir de la publicación. Sin embargo, en el caso se dio el mismo día que se promulgó por el decreto, se publicó, entonces no habría diferencia. Y por otro lado, derogó la ley anterior, que era la 3641. Pero esto no ha sido la aplicación que ha tenido la Corte. Fíjense lo que dijo la Corte en el fallo Maldonado. Dice, corresponde la aplicación de la ley 3641 para la regulación de honorarios cuando la labor profesional que se remunera, tanto de primera instancia como de alzada, se desarrolló bajo la vigencia de esa ley, aun cuando la regulación se practicó una vez vigente la ley 91/31. ¿En qué se basa en este fallo de la Corte para decir esto? Se basa en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en que el artículo 35 de la ley 91/31 se refiere a las labores realizadas bajo la nueva ley. Esto es más o menos la teoría, entre otras cosas que tiene este fallo, pero esto, para que se entienda, es cómo ha aplicado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo inicié un juicio cuando estaba vigente la 3641, me van a aplicar la 3641. Esto más o menos es lo que ha dicho. Ahora, vamos a ver esto en análisis crítico de este fallo en principio. En primer lugar, los fallos que cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establecimiento de las Marías y un par más, en realidad se refieren a la aplicación de la ley de quiebras. ¿Por qué? Porque en realidad en la vieja ley de quiebras del año 70, que era un decreto ley, que era el 19.551, tenía una regulación de honorarios que es muy superior a la que previó la ley que se sancionó en la época de Menem. Entonces, cuando la Corte Suprema resolvió estos fallos, en realidad lo hizo para no perjudicar el emolumento del abogado. O sea, emolumentos que se iban a 1/3 de lo que correspondía conforme a la vieja ley. A pesar de que la nueva ley decía que había que aplicar a todo acto que no estuviera firme las disposiciones de la nueva ley. ¿Por qué? Porque en realidad en la época de Menem, por la concepción económica de la época, lo que se intentó es, y que se consideraba, de hecho, los economistas lo consideran, al proceso judicial como un costo. Entonces, por lo tanto, habría que ver cómo es que se limita. Ahí es donde aparece el tope del 25% de las costas, ahí es donde aparece la facultad que tienen los jueces de bajar cuando los honorarios, cuando el monto del emolumento sea desproporcionado a la labor cumplida, ahí aparece la desregulación y por lo tanto no existían mínimos de orden público, etc. Era toda una concepción que se tenía en esa época y los fallos de la Corte de la Nación respondían a eso. Pero en realidad acá, en este caso, la ley no tiende a empeorarlos, sino precisamente a mejorarlos. O sea que la razón que fundaba esos fallos acá no se aplicó. Así que, y por otro lado, también hay un tema que hay que considerar, lo que es el siguiente. La Corte de la Nación nunca, salvo que sean causales de arbitrariedad, no ve las normas locales de regulación arancelaria. Siempre ve lo que serían las leyes nacionales. Por una cuestión bastante obvia, o sea, lo que puede llegar a la Corte en principio es cuestiones de materia federal, no de materia local, y precisamente los honorarios son materia local, así que casi nunca los ve, hay muy pocos fallos donde se han metido al respecto. Entonces, por lo tanto, la jurisprudencia que tenga la Corte en ese respecto no es aplicable a los tribunales inferiores como lo sería una cuestión constitucional, donde ahí la Corte sí es el guardián de la Constitución e intérprete máximo y último de las normas constitucionales. Entonces, tampoco es plenamente trasladable lo que diga la Corte de la Nación en una materia que es puramente derecho local a el proceso provincial. Después, por otro lado, otro problema que tiene es que omite que los honorarios también son una deuda de valor. Esto es una diferencia. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos las deudas de dinero y las deudas de valor. Esto en la época de la convertibilidad mucho no se veía porque como estaba prohibido repotenciar, actualizar, lo que fuera, no se permitía
recalcularlo, por eso. Pero a partir de la sanción del nuevo Código Civil, el artículo 772 vuelve a consagrar la diferencia entre deuda de dinero y deuda de valor. De hecho, ustedes lo tienen que haber visto en muchos fallos, lo que responden seguros, daños y perjuicios, es la típica deuda de valor. Bueno, en materia honoraria también es deuda de valor, y por lo tanto, como deuda de valor, se cristaliza al momento de la regulación, como las deudas de valor se cristalizan al momento de la sentencia. Por lo tanto, no importa cuándo yo hice el trabajo en sí, sino que importa cuándo eso se convierte en moneda, o sea, se convierte del valor a la moneda. Y por eso es que la ley, con buen tino, traía que debía regularse por la última ley al momento de la ley. Esto también es olvidado por la Corte, donde directamente no lo trata. De hecho, en este fallo, si ustedes lo buscan, van a ver que los planteos que propone el recurrente, muchísimos no son tratados por la Corte. Se remite a, esto ya lo resolvimos, esto ya lo dijimos, pero no analiza los agravios nuevos que se plantean. En realidad esto es una cuestión de arbitrariedad, pero siendo una cuestión de derecho local y por el monto en realidad la cuestión litigiosa, era más caro ir a la Corte de la Nación que quedarse en primera instancia, o que quedarse en el foro local. Y por último, en realidad este fallo de la Corte viola directamente el artículo 35 de la ley arancelaria, porque fíjense lo que dice el artículo 35. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán en todos los casos en los que a la fecha de su promulgación no se hubiere dictado resolución firme regulando un horario. Díganme cómo, utilizando algún método gramatical, sintáctico, sistemático, alguno de los que trae el Código Civil en el artículo 2, se puede interpretar que esto se refiere a los actos realizados bajo la norma vigente. Que alguien me explique cómo lógicamente se puede deducir esto. Es imposible. Si no, no diría en todos los casos. Si no hubiera dicho, si no hubiese dicho el artículo 35, se aplicarán para todos los actos realizados con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Como dicen, por ejemplo, en materia de RT. O sea, directamente el fallo de la Corte viola directamente este artículo. O sea, no hay forma lógica, o yo no la he encontrado, de entender que en todos los casos se refiere a los actos anteriores. No hay manera lógica de ninguna de las formas de interpretación normativa que tiene tanto el artículo del Código Civil como el Código Procesal Civil de llegar a esa interpretación. Por lo tanto, esto en realidad va a pasar en esta etapa de derecho transitorio, donde tenemos dos normas. Lo mismo pasó con el Código Civil, hasta antes de 5 años, o sea, teníamos siguen habiendo casos, o sea, viejos, por tardanza, por lo que fuera, que se sigue aplicando el Código Civil. Pero en realidad, esto es un tema temporal. En algún momento ya no van a existir esta posibilidad de que se aplique, pero sepan que cualquier caso que ustedes hayan iniciado durante la vigencia anterior a la sanción de la 9131, les van a aplicar este criterio de la Corte y por lo tanto les van a aplicar la vieja ley arancelaria. Lo cual también es, en este caso en realidad teníamos dos temas. Se había iniciado con el viejo Código Procesal Civil y con la vieja norma arancelaria. Ahora, fíjense otro contrasentido, que si bien no está ahí puesto en el fallo, pero tiene que ver. Se aplicó mitad y mitad en cuanto a las normas procesales, pero se aplicó la vieja ley en cuanto a materia honoraria. ¿Por qué mitad y mitad en la cuestión procesal? Porque en realidad en ese fallo se dijo que se dividía en dos el proceso. La mitad se hizo con la vieja ley y la mitad con la nueva. Entonces, a la mitad le aplicaron el doble carácter del artículo 33. Pero no le aplicaron la nueva ley arancelaria para decir, bueno, te aplico la mitad por el 10 viejo y la mitad por el 10 nuevo. No, se aplicó una sola norma para lo anterior y se aplicaron mitad y mitad para lo posterior. O sea, en definitiva siempre fue en perjuicio de los honorarios profesionales. ¿Qué ha pasado con otro tema? Que es el fallo Garay de la Suprema Corte de Justicia, que le agradezco ahí al colega que sé que está viendo la charla, que me lo pasó. Como le dije en su momento, va a ser una de cal y una de arena. ¿Qué pasó en este caso? En este caso se hace una sucesión donde hay un inmueble que está como bien de familia. En primera instancia se plantea el incidente de estimación, y el incidente de estimación la jueza resuelve que no es aplicable el artículo 254 del Código Civil y Comercial, o sea, que los honorarios se fijan en el 3% del algo fiscal, sino que esto se debe regir por la ley arancelaria local y por lo tanto regula una cifra de. Apela los herederos, la Cámara
revoca el fallo de primera instancia y dice que debe regir el artículo 254 del Código Civil y Comercial, y la colega Garay se va a la Corte. ¿Qué es lo que dice la Corte en este fallo para resolver por qué se aplica el artículo 254? Primero, usa como argumento de que la protección de la vivienda tiene consagración constitucional. O sea que, por lo tanto, hay que estar a la protección de la vivienda y no a la regulación de honorarios locales. Otro argumento que usa es que no hay afectación de la retribución justa porque el profesional va a cobrar y sabe cuánto va a percibir porque conoce el derecho. Aunque no lo crean, palabras más, palabras menos, este es el argumento que da la doctora Day, que es la propinante en esta causa. Y por último, uno de los agravios que había expresado la colega es que se violaba el artículo 121. Bueno, el 121 es el que determina las competencias federales y locales. Entonces quiere decir las facultades reservadas y las facultades delegadas a la nación. Acá lo que la colega plantea es que en realidad las normas arancelarias son locales y por lo tanto el Estado Nacional no podía regular al respecto. ¿Qué es lo que dice la Corte? Dice, las leyes arancelarias locales no pueden oponerse ni contradecir normas de fondo ni de jerarquía superior. Ha dicho la Corte Federal al respecto que determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor y cuáles en cambio no lo están, es materia de la legislación común. Por estos argumentos le rechaza el recurso a Garay y convalida que sea el 3% por el avalúo fiscal. Parte del fallo está bien y parte del fallo está mal. Vamos a analizarlo, estos argumentos, a ver si más o menos se entiende. La Corte acá no ha tomado en cuenta que el crédito, la retribución del abogado, también está amparada por el artículo 14, y así lo ha dicho expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjense esto. El crédito por honorario está amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el trabajo personal. Suprema Corte de Justicia, fallos 293, 239, considerando 7 infines. Se lo he puesto por si lo quieren buscar. Dice, y es por ende de carácter alimentario. Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo 294, 434, considerando 10. O sea, que en definitiva estamos hablando de un derecho que está a la par de la protección jurídica de la vivienda, pero por otro lado también está el crédito por los honorarios. Pues si ustedes se ponen a pensar, el artículo 14 no habla solamente de la vivienda. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que garantizarán. Y ahí dice retribución justa. Y acá no solamente está el trabajo individual, el trabajo que está regido por la ley de contrato de trabajo, por los estatutos profesionales, sino todo tipo de trabajo, en definitiva. Por eso es que también la Corte ha dicho que el crédito por honorarios tiene tutela constitucional de la retribución justa, que es un derecho universal, y tiene carácter alimentario. Entonces acá en realidad, en este argumento de la Corte, omite esta cuestión que es muy importante. Acá lo que la Corte tendría que haber hecho es por qué la protección jurídica de la vivienda está por encima del crédito por honorario. Y esto en realidad podrían sacarlo de una manera lógica de decir que si yo, empresario, tengo mi casa como bien de familia y pierdo un juicio laboral, si bien eso tiene protección constitucional, no puedo agredir este bien. O sea, la Corte no se hace cargo de este criterio, pero hay elementos para poder salvarlo. Lo que pasa es que la Corte nada más hace referencia en este fallo a que lo único que tendría protección constitucional es la vivienda, y no es así. Los honorarios también tienen protección constitucional. El segundo argumento que da la Corte respecto del porcentaje está bien. Está bien que el Congreso pueda determinar el porcentaje, pero está mal el argumento utilizado y el fallo que cita también está mal. Y ahora voy a explicar por qué. Si bien es cierto que por el artículo 121 ustedes saben que están las facultades concurrentes, las facultades delegadas y las facultades reservadas, en principio, que las facultades concurrentes tenemos un sujeto que puede hacer cuestiones generales y otro puede ser lo específico, esto es materia del medio ambiente, por ejemplo, o facultades concurrentes donde ambas partes pueden hacer medidas a la par, por ejemplo, en materia previsional. Pero en este caso, en realidad, por el artículo 121, en principio, la facultad es reservada por la provincia. Así lo ha dicho la Corte Suprema en muchísimas oportunidades. Todo lo que sea materia de las profesiones liberales, del ejercicio profesional, todo lo que atañe a eso, es propio de las provincias y la nación en principio no se puede meter. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido
que cuando una facultad es delegada al Congreso, en este caso, por ejemplo, el bien de familia, puede normar cuestiones procesales para mantener la igualdad y y que haga la eficacia del derecho. Un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, la ley de prenda con registro. Ustedes se fijan, la ley de prenda con registro, el derecho real tiene muy poquitos artículos y tiene mucho el procedimiento de ejecución de la prenda. Y fíjense que son todas cuestiones procesales, o sea, cómo se ejecuta la prenda, por vía ejecutiva, cuáles son las excepciones admisibles, cuál es el juez competente, son todas cuestiones procesales. Pero la Corte ha entendido que como esto hace asegurar el derecho, o sea, la garantía real, puede el Congreso de la Nación hacerlo. Bueno, entonces en este caso, que el Congreso de la Nación fije como tope el 3%, sirve a los fines de garantizar la subsistencia y el bien de familia. En este caso está bien. Pero el argumento que utiliza está mal, porque en realidad no es que una ley local no pueda contradecir una ley superior. Eso depende de la competencia. Y quieren un ejemplo muy claro de esto. El último fallo que ha sacado la Corte de la Nación, que es el más importante, que es el de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional. ¿Cómo resuelve ahí la cuestión? No la resuelve si es constitucional o no el DNU. No se quisieron meter en eso los jueces. Tienen su timing político. Lo resuelven por las cuestiones federales. ¿Qué es competencia local y qué es competencia federal? Y en realidad ahí dicen que siempre hay que estar primero la competencia local y por último la federal. O sea que este argumento que usa la Corte está mal, porque en realidad todo lo que es materia arancelaria, en principio, es de las provincias. Acá en realidad la Corte lo tendría que haber resuelto por esta cuestión que es para asegurar la eficacia del derecho. Y por eso en realidad el fallo que cita qué bienes pueden ser agredidos por los acreedores y qué bienes no, que hace al patrimonio, a la prenda común de los acreedores, esa parte está bien, no tiene nada que ver con esto. Porque acá, en realidad, no es que uno pueda cobrarse sobre este bien, se presenta como bien de familia. No sé si se alcanza a entender. Y no es que se excluye precisamente por el Código Civil de la ejecución por los honorarios. Acá me parece que hay otro error importante. Y otra cuestión que sí está mal, y esa no la comparto para nada, es que diga que tiene que ser por el avalúo fiscal, porque ahí no se asegura ninguna igualdad de nada, porque en realidad al tener 24 jurisdicciones, tenemos 24 avalúos fiscales distintos. Entonces no hay igualdad de absolutamente nada. Lo único que hay igualdad es en cuanto al porcentaje, 3% de... Pero en definitiva, que sea por el avalúo fiscal es realmente irrazonable, porque ¿qué pasa si en alguna jurisdicción local el avalúo fiscal en realidad es el valor que fije, no sé, el colegio inmobiliario? Que fije ATM cada año y que sea igual al valor real. Pónganse a pensar que acá, si ustedes se pueden ver en este fallo, pagaron 3% sobre el avalúo fiscal de honorario y la tasa de justicia tiene que haber sido el triple. Lo cual, si ustedes se ponen a pensar, el abogado trabajó para el Estado. El Estado se llevó el triple de lo que le correspondió al abogado. Entonces ahí me parece que esto en el fallo no está planteado. Me parece que la colega no lo planteó. Pero dado cómo lo resolvió la Corte, no creo que tenga mejor futuro un planteo así, pero obviamente no está bien, y esto también es un tema que habría que repensarse por la Corte. Por lo tanto, la solución que yo les doy es no llevar esta sucesión directamente. Si les cae algún cliente que tenga la casa como bien de familia, mándenlo al defensor oficial, porque no tienen forma de zafar de este porcentaje. Porque en definitiva, si es la otra es que le hagan como los penalistas, que cobren negro por abajo más plata y chao, y sin recibo. Porque si le dan recibo, les van a poder, es nulo ese pacto y por lo tanto les pueden reclamar o les pueden denunciar por lo que fuera. Entonces, mi consejo es que si tiene bien de familia, no las lleven, que vayan al defensor oficial y que se encarguen ahí. Directamente que se encargue el Estado de cobrar al mismo Estado, y no con el trabajo privado que se cobre una tasa de justicia, una caja forense y un derecho fijo. ¿Qué otra cuestión ha pasado? Que también para mí es discutible. Es el gran uso que se le ha dado al artículo 1255 del Código Civil. ¿Qué es lo que dice este artículo? El artículo dice que las leyes locales, o sea, los jueces pueden perforar los mínimos de las leyes locales si hubiese notoria desproporción entre la labor realizada y la retribución que corresponde según las normas arancelarias.
Palabras más, palabras menos esto. Entonces, ¿qué dijo la Corte en re Fiscalía de Estado? Hay varios Fiscalía de Estado, pero este más o menos es el que he encontrado para tratar de este tema. Dice, el inciso quinto del artículo 37 faculta a los tribunales a reducir los gastos y honorarios que aparezcan como excesivos en relación al monto de importancia del litigio. Dice que esto se encuentra en línea con el artículo 730 y 1255 del Código Civil. 730 es el que impone como tope el 25% de responsabilidad por las cosas. Esto es un amparo por mora. Fíjese lo que dice la Corte, dice, el proceso tuvo una duración en primera instancia de unos 3 meses y medio. La prueba no fue compleja, instrumental acompañada al demandar y pieza administrativa remitida. Y después dice, en cuanto al mérito jurídico de la labor profesional, resultado obtenido, tiempo y dedicación otorgada, novedad del problema discutido y probable trascendencia de la solución para casos futuros, se advierte que el caso no presenta mayores complejidades técnicas, que el tema no aparece novedoso ni trascendente para casos futuros. Prácticamente copió el artículo 10. ¿Cuáles son las críticas que yo le hago a este fallo? Que en realidad deroga el piso mínimo de orden público que está previsto por la ley. No existe más el orden público con esto. Porque en realidad las pautas del artículo 10, que son las que pone ahí textual, lo que es para poder subir, si ustedes ven el artículo 10, dice, se regulará como mínimo, teniendo en cuenta y empieza, o sea, pero ya tiene el mínimo. Si en realidad no tiene complejidad, no tiene esto, tiene lo otro, no tiene nada de lo que la Corte dijo, precisamente por eso está el mínimo. Si tuviera alguna complejidad o alguna cuestión, tendría que regular más de 3 cursos. Esto es lo que quiere la ley, por eso es el piso mínimo de orden público y el máximo no es de orden público. Pero igual la Corte acá lo usa para perforar. Y por otro lado, si ustedes fijan ahí, lo único que hace es copiar y pegar el artículo 10, pero no lo analiza en el caso concreto. Y a mí me parece acá que la Corte no ha tenido en cuenta el trabajo que es hacer un amparo por mora. Con independencia que después con la ley se bajó un juez y medio, bueno, que tiene es otro, harina de otro costal con una cuestión normativa y legislativa. Pero acá en este caso, ¿qué es lo que dice más o menos la Corte? Que el letrado no hizo nada, más o menos lo que da a entender. Entonces, por lo tanto, hay que perforar el mínimo y regular la menor. El mínimo de orden público que prevé la ley. ¿Para qué tenemos una ley de orden público si en realidad los jueces por este artículo la pueden dejar de lado? Obviamente entonces no es orden público. O sea, la ley en definitiva es una mera molestia por ahí, o una pauta interpretativa, no una norma de cumplimiento obligatorio. Yo creo que acá los jueces se olvidan que uno, para meter un amparo por mora, primero tiene la consulta con el cliente. En segundo lugar, tratar de hacerse el expediente, que es facilísimo hoy día con la situación de pandemia, tratar de ir a ver un expediente administrativo. En tercer lugar, supongamos que esté por mesas y se pueda ver todo, lo cual no es así. Tengo un par de amparos por mora donde los expedientes están remitidos, hace un año que no logro dar con ellos, por lo tanto, todavía no tengo sentencia. Después, tratar de ver si se han cumplido los plazos y está dentro del plazo para el amparo por mora. O sea, no es un tema tan simple meter un amparo por mora, aunque a los jueces les parezca que sí. Porque con ese sentido, entonces, ejecutar un pagaré no lleva más de 4 renglones, y sin embargo yo no he visto que por el artículo 1255 bajen los montos. O sea, es mucho más complicado hacer un amparo por mora que llevar un pagaré. Pero sin embargo, en este caso la Corte tampoco lo ha admitido. Después, ¿qué ha pasado con el tema de la regulación en las ejecuciones de sentencia? Esto es decirte un fallo de la Cuarta Cámara que se llama Cortés. Fíjense lo que dice la Cámara textual. Dice, se reguló teniendo en cuenta el tercio del monto que resultara de aplicar la escala del artículo 2, haya no existido oposición. El monto ejecutado, 805.973,10, encuadra en los juicios de 20 jus hasta 50 jus. Dice 472.085,80 a 1.180.214,50. Por lo que dicho tercio es el 8%. Ahora, esto directamente cambia la norma. ¿Cómo es este tema? Hay una sentencia, se ejecuta porque no cumple. Ustedes saben que hay un honorario por el proceso principal y otro honorario por el procedimiento de ejecución de sentencia. Uno está por el artículo 2 o 10 en principio y el otro por el artículo 18.
se ejecuta la sentencia, después se pide regulación de honorarios, regulan esto y los colegas recurren por reposición. Y lo que le acabo de leer es lo que resuelve la Cámara en reposición. Ahora, fíjense lo que dice el artículo 18. En el procedimiento de ejecución de sentencia, el honorario del abogado se regulará aplicando el artículo 7 cuando la sentencia no haya recaído en procesos de estructura monetaria. Cuando ella se hubiese dictado en esa clase de procesos, se regulará 1/3 del monto que resulte aplicar la escala del artículo 2 al existido una oposición. La Cámara dice, el honorario del abogado se aplicará aplicando el artículo 7 cuando la sentencia no haya recaído en procesos de estructura monetaria. Dixit. Entonces, ¿cómo aplica 1/3? No sé si se entiende, o sea, precisamente tergiversa lo que escribe. ¿A qué se refiere este artículo? Si yo tengo un proceso que no sea estructura monetaria, o sea, que no responda a los que tienen Código Procesal Civil o los del Código Procesal Laboral, como de que sean de ejecución de sentencia, ejecución de honorario, etcétera, y sean de procesos de conocimiento, de amparo, etcétera, cualquiera que no sea monitorio, o sea, cualquiera de los otros que no sea monitorio, tengo que aplicar el artículo 7. Dice. ¿Y qué dice el artículo 7? Que se regulará aplicando la escala del artículo 2, deducida en un 25%. Ahora, ¿qué tipo de proceso es un accidente de trabajo? ¿Es un proceso, es monitorio? ¿O es de conocimiento? No tienen que correr traslado, no tienen audiencia inicial, no tienen prueba que producir, no tienen peritaje, no tienen audiencia final, no tienen alegatos. Bueno, entonces precisamente lo que hace la Cámara es violar lo que dice la ley. Ahora, ¿esto de dónde viene? Esto se los cuento a modo de chisme, no voy a dar nombre, nada por el estilo. Parece que hay un borrador que se ha hecho por los secretarios, pues no tengo idea, de las cámaras laborales, y que lo usan como modelo para regular honorarios. Ahora, yo lo vi a ese modelo que lo pasaron y obviamente está mal. O sea, está mal cómo se practican los porcentajes, está mal cómo se toma el Q, está mal cómo el doble carácter, está mal un montón de cosas en ese modelo. Y evidentemente no aplican la ley si no aplican el modelo, porque si no, no hay forma que esto era una de las cosas que saltaba ahí. Que cuando uno ejecutaba la sentencia dictada en un proceso de conocimiento le aplicaban 1/3. En realidad no es 1/3. La escala del 2, deducido un 25%. Esto me parece que es un tema que habría que llegar a verlo. Por supuesto que este caso está en la Corte, veremos a ver qué es lo que se resuelve, pero la verdad que llama la atención, pues como, miren, a veces pienso, miren, esto les cuento esto también. Una vez en un cumpleaños de una magistrada, cayeron otra con su pareja que era abogada, muchos años atrás. Y la discusión ahí fue más o menos esta. No, dice, porque en realidad hay un montón de amparos. Si yo le regulo por todos esos amparos lo que dice la ley, y la verdad que es un montón. ¿Y sabe qué le dijo la pareja abogado? Dice, es que ustedes, jueces, regulan como si tuvieran que pagarlo ustedes, no según la labor que yo hice. Dicho y hecho, ahí tienen las dos concepciones de lo que pasa en la realidad. Vamos a ver otro tema. Fallo Erice de la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia. La renuncia de los honorarios. Fíjese lo que dice la Corte. El convenio bajo análisis reza: el corresponsal renuncia a reclamar a Galeno ART cualquier honorario que le fuera regulado judicialmente con motivo de la atención de los juicios asignados. Esta es la cláusula contraria. Bajo el artículo 1 de la Ley 91/31 resulta atendible la renuncia realizada, en que dicha renuncia colisione con el orden público. Fíjense lo que dice la norma. Serán nulos, salvo causas que justifiquen la liberalidad o que el profesional está retribuido por la suma periódica. Esta circunstancia permite presumir que todos los servicios están incluidos, salvo prueba en contrario. Dice. En estos términos, considero válido el convenio celebrado entre las partes para activar la presunción que establece la norma, por lo cual, salvo prueba en contrario, corresponde considerar que los honorarios cuya ejecución se pretende fueron absorbidos por el convenio de honorarios celebrado por las partes en el marco de la prestación de servicios del actor a favor de la demandada. Ahora, si ustedes leen el fallo completo, dice, lo único que transcribe es la cláusula de renuncia, pero nunca que el tipo cobró. Por otro lado, también confunde lo que es el contrato de servicio con la retribución periódica, que son dos cosas distintas. En definitiva, no es muy diferente
al poder que nos otorga alguna empresa, etcétera, y por lo tanto nosotros tenemos un contrato de servicio que es de ejecución continuada, con la retribución periódica. Porque que yo tenga un contrato y a mí me vayan asignando casos, no quiere decir que yo esté renunciando a la ley. Tendría que existir una retribución periódica de alguna forma para que, y que esto surgiera, por supuesto, del fallo, esto no surge que haya sido así, para poder aplicar esta presunción que trae la ley, que es en contra. ¿Pero por qué? Porque la regla general es que es nulo el pacto. Entonces, por lo tanto, yo puedo reclamar los honorarios que me regulan. Después, fíjense que ahí dice, la demandada pone la renuncia a reclamar honorarios regulados, pero no acredita el pago de la retribución, o al menos no surge la sentencia. Y esto, en realidad, tiene que probarlo el ejecutado, no el actor. Si ustedes están en cualquier juicio común y ustedes plantean excepción de pago, ¿quién tiene que probar el pago? El que lo afirma, porque es un hecho extintivo. Bueno, acá la corte le dice, no, lo tenía que probar el actor. O sea, como el actor va a probar que es un hecho negativo, que es que no me pagaron. La verdad que en este fallo es bastante complicado entenderlo. Y por último, en realidad, en este fallo, se deja de lado la presunción de onerosidad por medio de un convenio privado. O sea, yo firmo un contrato por el que vos me asignas ciertas cosas y por el que yo digo que te voy a pagar, pero no acredito el pago y se acabó el orden público. Entonces, ¿de qué sirve el orden público? Volvemos a lo que dijimos antes, ¿de qué sirve una ley de orden público si en realidad se puede dejar por un convenio privado? Precisamente el orden público lo que hace es crear normas que sean indisponibles para la voluntad de las partes. Esto es lo que hace el orden público. Bueno, acá en este fallo no se ve. ¿Qué podemos llegar a decir antes de entrar en esto de los honorarios en sede administrativa? Que en definitiva, o sea, si bien nosotros tenemos una ley que es muy buena, tiene algunas cositas que se pueden llegar a mejorar, si se le interpreta de esta manera, en realidad no tenemos una ley de orden público, sino un mero catálogo de sugerencias, como Fay decía que era la Constitución argentina. Entonces, por ahí, en realidad, me parece que nosotros como abogados, también el colegio que obviamente ha hecho bastante para apoyar esta ley, de hecho para que saliera y la federación, tratar de apoyar de que esta ley se cumpla, porque no es caprichoso que a nosotros nos regulen lo que dice la ley. Es como si nosotros pudiéramos disponer de que a los jueces les paguen menos, o sea, o a los peritos les paguen menos, o a los trabajadores les paguen menos. O sea, no es una cuestión voluntarista. Es lo que el legislador ha creído que es lo mínimo que corresponde por las labores que realizamos como abogados. Así que bueno, espero que ustedes, como yo, colega, que sigamos peleando esto y tratando de que en algún momento alguien escuche, en algún momento por algo que la jurisprudencia cambie. Así que bueno, no bajemos los brazos con esto. Bueno, ese es un pantallazo de la primera parte, que sería lo que vimos de cómo ha estado fallando la jurisprudencia. Hay muchísimos otros fallos, hay otros que no he querido tocar porque algunos están en la Corte, algunas están en la Corte de la Nación, entonces bueno, esperaremos por ahí para otra oportunidad charlar un poquito al respecto. Pero quiero que sepan que esto más o menos es lo que viene pasando y la queja de los abogados por ahí es importante al respecto. Vamos a otro tema que en realidad se da mucho ahora, y calculo yo que va a ser mayor, pues si se aprueba la ley de la OCC, como le digo yo, que es la Oficina de Conciliación Civil, que son los honorarios en sede administrativa. ¿Cómo se regula esto? El artículo 23 de la ley arancelaria remite a la federación, al reglamento que dicte la Federación de Colegios, y esto la federación lo hizo por el reglamento 1 del 19, que se publicó, bueno, como reglamento administrativo se ha publicado y por lo tanto tiene plena eficacia. Y en realidad hay muchísimos procedimientos administrativos que están dispersos en un montón de leyes. En realidad vamos a tratar de tocar dos, que es la SRT y la OCL, pero sepan que cualquier reclamo administrativo que se haga por cuestiones salariales, cualquier cuestión que haga jubilatoria en materia ahí en la caja previsional de la provincia, cualquier sumario administrativo, policial, penitenciario o de empleo público que defiendan, etcétera, de profesionales de la salud, todo esto regula honorarios en sede administrativa. Y por ahí hay muchísimo trabajo que hay que hacer y está bueno conocer cómo se regula esto, que obviamente la regulación va a ser en sede de juicio. El reglamento, en principio, para lo que son procedimientos administrativos, remite a los artículos 2 o 10 de la ley. Entonces no habría diferencia en cuanto a llevar un procedimiento administrativo y llevar un
un proceso civil, o laboral, o de familia, etc. Porque en definitiva vamos a estar a las escalas arancelarias del artículo 2, según los juzgues estén, o si es sin monto, que hay mucho de esto en materia administrativa, por ejemplo, la defensa de un sumario administrativo por cesantía, suspensión o exoneración, casi es como llevar una cuestión penal, o sea, es sin monto, o sea que voy por el artículo 10. ¿Qué dice? Vamos a ver el tema de los honorarios en la SRT. El artículo 6 dice, regula la parte de los honorarios. Fíjense lo que dice. La liquidación de las exenciones de la ley, así como los honorarios para los profesionales que actúan en defensa de los intereses del trabajador, deberá ser rápida y sencilla, siendo esta última conforme a la ley arancelaria vigente en la provincia, estando a cargo de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Ustedes saben que, bueno, en su momento hubo bastante conflicto cuando se sancionó la ley, la 27348 de la Nación, que regula un nuevo procedimiento de que hay que pasar sí o sí por la SRT. Hay provincias que habían adherido y provincias que no. Entre las provincias que habían adherido, Mendoza adhiere, en la época de Cornejo, con la 9017, pero adhiere a ciertas partes, no a todo. Eso ya es otro tema para otra materia. Pero en lo que nos incumbe a nosotros, que es el artículo 6, fíjense más o menos qué es lo que dice, que los honorarios son conforme a la ley arancelaria vigente y lo tienen que pagar las ART. Ahora, acá hay un tema importante y que esto debe quedar claro. Lo que hace la ley es determinar el obligado al pago, pero no impone costas. Y esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque en realidad, supuestamente, o dicen, la ley, la 9017, se tomó de Córdoba. Fue una provincia que adhirió antes al régimen de riesgo del trabajo que Mendoza. Y en la de Córdoba sí dice costas. Las costas no solamente incluye el pago de los honorarios, sino también de todo gasto por la tramitación. En este caso, ¿cuál sería el gasto que falta? Lo que es el aporte a la caja. Que en este tema, si bien ha salido una resolución de la caja que dice que hay que pagar el 2% y que se los quiere cobrar a la RT, qué sé yo, en realidad no existe esto, porque acá lo que está conforme a la ley y existe obligado al pago son las ART, pero al pago de los honorarios, no al tema de costas. Por lo tanto, habría que estarse a las 50-59 y como es un procedimiento administrativo, primero que pague el mínimo, no paga porcentual. Ahí en esa resolución está en falta la caja. Pero aparte tampoco se lo pueden cobrar a la RT, porque no hay legitimación pasiva en esto. Por lo menos es mi opinión al respecto. O sea, la verdad que estaría bueno que las RT paguen, pero como dice el artículo 19 de la Constitución, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Así que esto es un tema para considerarlo. Ahora, ¿qué trámites regulan honorarios? Fíjense esto, porque acá también hay un tema que por ahí en la profesión medio que se complica, pero es útil entenderlo. Fíjense lo que dice la ley. La 27348 dice, la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgo del Trabajo. O sea, son 3 los trámites que deberían regular honorarios. La determinación del carácter profesional, la determinación de incapacidad y las prestaciones dinerarias. Estas 3, cualquiera de los procedimientos que tiendan a estas, tiene que tener regulación de honorarios y es a cargo de la RT. A la determinación del carácter profesional, fíjense la cantidad de procedimientos que existen. Estos están en 2 resoluciones, que es la 298 del 17 y la 179 del 15. Ahí están todos los trámites que tiene la materia de RT. La determinación del carácter profesional está el rechazo de la denuncia de la contingencia. O sea, cuando ustedes denuncian el hecho a la RT y la RT le manda el telegrama que no se toma los días, pues le dice, lo rechazo porque no está baremizado, porque no es accidente, por lo que fuera, tienen que ir a la SRT. Si la SRT revoca, les hace lugar y determina que tiene que tener mayor tratamiento o que es enfermedad o accidente laboral, corresponde regulación de honorarios y corresponde que lo pague la RT.
Segundo, el rechazo a enfermedad no listada. Ustedes saben que por el decreto del 559 tienen una serie, 558, 559 tiene una serie de patologías listadas y porcentuales de incapacidad. Por esto, si la enfermedad está listada y es de las actividades, y el trabajador estaba en esa actividad, se presume normativamente que hay una relación de causalidad entre el trabajo y la patología. Entonces, por lo tanto, supuestamente se la admiten. Cuando esta enfermedad no está listada, hay que hacer todo un procedimiento si es que no la reconoce la SRT, hay que hacer todo un procedimiento en la SRT que puede terminar porque se reconozca o no se reconozca como enfermedad profesional. Bueno, esto también tiene regulación. Después, bueno, también el silencio del asegurado de riesgo del trabajo del empleador autoasegurado. Si ustedes notifican a la RT y la RT no se da ni por enterada, lo mandan al trabajador, lo mandan de vuelta, que eso, tienen un procedimiento para que se determine el carácter profesional. Entonces, esto también puede ser materia de regulación a cargo de la RT. Después, a la determinación de incapacidad, que es la segunda parte de la norma, tiende la divergencia en las prestaciones. Esto no se usa mucho, pero está. La divergencia en el alta médica, esto es moneda corriente. El reingreso a tratamiento. Después también, son las más comunes que hacemos los abogados, la divergencia en la determinación de incapacidad, la divergencia, bueno, la transitoriedad, si es que en realidad van a continuar con tratamiento o no, ahí ustedes pueden decir, no, mire, es definitivo, ese es un trámite que existe. La determinación de la incapacidad laboral y la valoración del daño. Estas son como las más comunes. Tienen divergencia en la determinación de incapacidad, que es la que inicia el trabajador, determinación de incapacidad, que es en los primeros 20 días del alta, la inicia la RT, a partir del 21 también se lo pueden hacer, o la valoración de daño, que es el acuerdo que ustedes firman con la RT. Por último, a las correspondientes a las prestaciones dinerarias, divergencia en las prestaciones y también casos mortales, porque acá en realidad ya tenemos un muerto, entonces no se ve si hay determinación de incapacidad. Lo sumo puede ser si en realidad fue accidente, la muerte, el mortal es el producto del trabajo o no. Que esto se puede dar mucho ahora con el tema del COVID, que me parece que va a ser una cuestión que va a empezar a llegar a los tribunales, no ya, pero calculo que algunas sentencias van a empezar a aparecer entre este año y el año que viene. Ahora, ¿qué escala se aplica? Fíjense esto, a lo que es la SRT, que esto en algún momento tuvo algún problema de que las RT no querían pagar conforme a la ley, fue todo un tema, pero terminaron la mayoría, por lo menos que yo sé, pagando conforme a la ley. La resolución 1 del 19 de la Federación, en el artículo 1, inciso G, dice que las gestiones y o acuerdos ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo regulan por los artículos 2 o 10. Por eso le digo que en realidad no hay diferencia entre la sede administrativa y la sede judicial. Acá se va a aplicar siempre el artículo 2. O sea, si ustedes tienen todo lo que sea con plata, prestaciones dinerarias, o termina en la divergencia, la determinación, la valoración de daño, van a ir por el 2. Por ahí otras, que es la divergencia en el alta, la divergencia en la transitoriedad, etcétera, van a ir por el 10, porque en realidad no tienen un objeto económico directo, ¿no? Que tiende a otra cuestión que es dar mayor tratamiento, etcétera, o considerarlo el rechazo mismo. El rechazo, si ustedes la RT les rechazan y lo plantean, tiene que ir por el artículo 10, no por el 2. Ahora, esta escala y estos honorarios se aplican. Si existe acuerdo con la RT, o sea, si ustedes en la determinación, la divergencia o la evaluación de daño, el trabajador en la audiencia ratifique el acuerdo, tiene que pagarlo. Pero también, si no lo hay, ¿por qué? Porque en realidad, si ustedes presentan el procedimiento administrativo, en este procedimiento administrativo concluye que tienen capacidad y que se le debe un monto, por ejemplo, que el trabajador después diga que no, la RT, generalmente algunas, otras no, pero por la 26773, si mal no recuerdo de la norma, están obligadas a depositar esa parte, aunque después termine el juicio. Bueno, tiene que pagar los honorarios, porque en definitiva la actuación del abogado fue oficiosa y se reconoció total o parcialmente la pretensión, y por lo menos por esa parte tiene que hacer. Pero también se debe para mí esta diferencia, si después en sede judicial también se reconoce, suponete, un rechazo, que digan que no, y después se reconoce, también hay que reconocerlo en sede. Pasa que yo no sé si no estaría prescrito ese momento, y no sé si algún abogado lo ha planteado hasta ahora.
pero para mí corresponde. Ahora, corresponde por la diferencia. ¿Por qué? Porque si yo ahí me lo reconocieron parcialmente y me pagaron parcialmente, y después me pagan, me van a pagar una diferencia. ¿Se entiende? Bueno, entonces, si me dieron 100.000 pesos, yo reclamé 200.000 y después me dan los 200.000 pesos, pero ya había cobrado los 100.000, los honorarios por los 100.000, me tienen que regular por los 100.000 restantes, porque si no estaría cobrando 2 veces. No habría proporción entre lo que el abogado logra incorporar al patrimonio de su cliente. Ahí se aplica el principio general en materia arancelaria. Bueno, vamos al otro procedimiento administrativo que tenemos, que son las OCL, Oficina de Conciliación Laboral. Esto, bueno, está regulado por la ley, la 8990, es un procedimiento administrativo previo a la instancia judicial, por lo tanto se regula por el artículo 23, pero a diferencia de las RT, en este procedimiento no hay costas. La ley no regula cómo es la imposición de costas. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema cuando no hay imposición de costas? Y en realidad el tema, generalmente en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Si hay un acuerdo en la OCL, es por acuerdo de partes, pero generalmente lo termina pagando el empleador. Terminamos aplicando la costumbre de que, bueno, si te reconozco algo, te pago. ¿Esto qué implica? Que paga las tasas, que paga los honorarios del abogado, del trabajador, etc. Pero no, esto es por acuerdo de partes, o sea que si hubiese alguna OCL donde la parte dice que él no va a pagar las costas, no hay forma de obligarlo a pagar. A lo sumo, bueno, se podrá no haber acuerdo y después vayan a juicio y ahí sí van a haber costas, pero esto ha pasado por ahí en alguna situación de mucha necesidad del trabajador donde el abogado termina no cobrándole a la contraria y por ahí ni siquiera cliente, porque sabemos que esto funciona. Pero lamentablemente la ley no trae esto. Esto puede ser uno de los problemas. Yo no he visto, he pedido el proyecto a la Oficina de Conciliación Civil para ver si trae lo mismo. Y en realidad me parece que esto va a ser todo un inconveniente ahí. Ustedes saben que el cliente prefiere pájaro en mano que 100 volando y muchas veces prefiere arreglar por esto, pero si no hay costas puede traer un problema. En materia laboral medio que está instalado, que el empleador paga las costas, ¿no? En la mayoría de los casos que yo he tenido, por lo menos yo cuando veo por el empleador, no he cambiado esto, que creo que es una costumbre y tiene hasta lógica fundada de que así sea. Pero en materia civil no sé cómo va a tener este tema, y este tema me parece que la ley lo debería ver, lo debería contemplar. En todos los casos, no solo en materia de consumidor, que vamos a ver si está dentro o no, porque si tengo que ir a la OCC y me va a tardar 6 meses, de nada me sirve tener unos procedimientos rápidos en materia de consumo, si en realidad me lo dilatan antes. Habría que ver el proyecto, la verdad que lo he pedido, no me lo han pasado, pero me gustaría verlo al respecto. Y por otro lado, bueno, si no hay acuerdo en esta OCL, en definitiva, la única forma que rige es el principio general. Es costas por su orden. Nosotros como abogados estamos muy acostumbrados a que el principio es costas al vencido. No, esa es la primera excepción. El principio general en materia de costas, que no está escrito, es costas por su orden, porque para que sea costas al vencido tiene que haber vencimiento. Si no hay vencimiento, no hay acuerdo, siempre se aplica el principio general, es costas por su orden. O sea, cada parte paga sus gastos. Como el trabajador es gratuito, no tiene que pagar la caja forense, ni la tasa por el procedimiento administrativo, ni ninguna de estas cosas que le corresponderían a él. Pero si la OCL la pidiera el empleador para pagar algún rubro no retenible o entregar el certificado o alguna de estas cosas, como no tiene gratuidad, debería pagar bueno, la tasa administrativa y la caja forense. Bueno, y en la regulación de honorarios, también en esto, obviamente es cuando hay acuerdo, porque si no hay acuerdo no puede haber regulación. Puede haber regulación, pero que no está en el orden causado, o sea, que los abogados del trabajador o del empleador se presentan al juez y dicen, mire, yo fui a la OCL, tuvimos 2 o 3 audiencias, no llegamos a ningún acuerdo, que el certificado de fracaso, regúleme los honorarios. Esto lo podrían hacer.
Cada uno le cobrará el suyo a su empleador o le cobrará a su cliente, pero esta posibilidad existe. Esto está en el artículo 1, inciso H de la resolución 1/19 de la Federación, o sea, 1 del 2019 de la Federación. Fue lo primero que hizo la Federación. La primera vez que se juntaron hicieron este reglamento de regulación de honorarios en materia extrajudicial, y ahí remite a los artículos 2 o 10. ¿Por qué, en realidad? Generalmente en las OCL nosotros estamos acostumbrados a que vamos por un despido o alguna cuestión así, pero pueden haber que también se plantee, ustedes saben que existen algunas ciertas acciones que tienden a, por ejemplo, el uso excesivo del jus variandi, pero no se queda por despedido, si bien son casos más académicos, en la práctica sabemos que terminan con despido indirecto o directo, pero existe esta posibilidad de que yo diga, no, mire, en realidad yo pido esta OCL porque quiero accionar judicialmente por este tema, entonces necesito pasar por acá primero, o algún tema que no tenga que ver con una cuestión dineraria, pero sí tenga que ver con la cuestión laboral, ¿no? Entonces ahí se puede llegar a aplicar el artículo 10 de la ley de esto. Si no se aplica el artículo 12, ustedes llegan a un acuerdo por el cual son, no sé, reclaman 800.000 pesos, firman por 200.000 en cuota, les van a aplicar el artículo 2 sobre los 200.000 pesos, si llegan al acuerdo de que les paguen los honorarios, y le van a aplicar la escala del artículo 2 al respecto, que sería el 20%. O sea, 2 por 2, 4, estamos hablando de por 200.000 pesos, 40.000 pesos de honorario que va a tener que pagar la parte que se comprometa a pagar. No hay costas entre sí, bueno, cada parte pagará lo suyo, pero por lo menos en las OCL sé que han habido, porque he tenido una charla uno o dos colegas donde el abogado dijo que costas no pagaba y bueno, no había nada para hacer al respecto, porque la ley no lo prevé, que esto es la diferencia con la SRT. Bueno, creo que más o menos estamos sobre la hora, así que si quieren hacemos 30 minutos de pregunta o de debate. Bueno, gracias, Omar. Acá tengo unas preguntas que me mandaron por privado. El doctor Lucero, en cuanto a los honorarios en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, creo que entendí así la pregunta, si no que me corrijan. Cuando uno firma el acuerdo de honorarios, supongamos por un monto de capital tanto, y la RT supongamos que no quiere pagar el porcentaje de acuerdo a la ley de honorarios, sino un porcentaje menor. Supongamos en un caso que correspondería el 20, pagan el 10. Uno, si firma ese acuerdo y cobra por el 10%, igual después en sede civil puede reclamar por la diferencia, porque normalmente en ese acuerdo de honorario queda en una cláusula que nada más, el letrado nada más podrá reclamar por este caso en particular, y bueno, lo que se suele poner en los convenios de pago. En realidad, como la ley es de orden público, y precisamente el artículo 6 remite a la ley arancelaria, esto lo ha dicho la Corte en un par de fallos, Correa Llano creo que es el fallo que resolvió esto, que por eso no se aplica el doble carácter, pero no me quería meter en esto porque lo va a dar la doctora Milanese. Como es de orden público, yo puedo pedir la diferencia, no hay ningún problema. O sea, por más que haya firmado, porque la renuncia no sería válida. O sea, precisamente el orden público hace que esté fuera de la disposición de las partes poder renunciar. O sea, si yo no cumplo este mínimo que me pide la ley, puedo reclamar la diferencia. Hay que pedir la estimación por la diferencia y hacerlo saber. Bien. Ahí estoy viendo, disculpadme, ahí estoy viendo una cosa que dice así: los aportes de ley los paga el empleador por el decreto reglamentario. Es inconstitucional el decreto, porque las obligaciones únicamente pueden ser impuestas por ley, no por reglamento administrativo, menos a los administrados, y menos una cuestión que es patrimonial. Yo sabía que esto está así, pero directamente lo pongo, que si en la ley no están las costas, no puede correr. O sea, no estoy obligado a hacer lo que la ley no manda, y en este caso un decreto reglamentario no puede estar por arriba de la ley. Justo le respondiste al doctor Nocelli que me acaba de preguntar eso, en cuanto al reglamento del artículo, al reglamento y el artículo 21. ¿Qué dice la doctora Luján? ¿La estimación no debería hacerse por el total y al momento de percibir el cobro ahí reclamar el pago de la diferencia? Sí, son diversas formas de hacerlo. Lo que pasa es que en realidad
vos podés hacer la estimación por el total, pero me parece a mí que al momento de ejecutarlo vas a tener que reconocer que ya te pagaron, pues si no vos estarías ejecutando un capital mayor al que te corresponde, y para mí ahí sí correspondería que te planteen la falta de legitimación sustancial pasiva parcial, por lo menos. Ojo con ese tema. Bien. Después, una colega, a mí en un reciente fato de estimación de honorarios por la labor profesional en instancia de SRT, donde se determinó incapacidad de la trabajadora, pero no hubo acuerdo y me regularon en instancia judicial un JUS. Bueno, sí, eso es otro de los temas que más o menos he venido viendo, que habla de la aplicación del artículo 1255 del Código Civil. Ahora está en la Corte un caso de eso, donde se aplicó este artículo. Hay varios que están dando vuelta ahí al respecto. Pero yo en realidad, por lo que he visto en un principio, algunos regulan 3, otros regulan 4,5, porque le ponen doble carácter. He visto que regulen un JUS. Ahora, que regulen menos que el amparo por mora me parece una locura. A mí no tienen idea de lo que es un procedimiento administrativo y todo lo que lleva. Pero bueno, es el problema bendito de que se usa el artículo del 1255 para bajar los honorarios. Una sola vez los he visto para subir, precisamente en un caso de esto. Se aplicó el 1255 para bajarlo, pero al abogado cuando le regularon la apelación le regularon un poquito más, o sea, siempre en perjuicio del que reclama. Pero bueno, las cosas pasan. O sea, yo en realidad a la colega la entiendo. Por mí apelarlo y llevarlo hasta la corte, quizás tenga suerte. O sea. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas. Hay otra pregunta. En el embargo preventivo del 117 del CPCCT, si el principio es costas por su orden, ¿cómo se explica la ejecución de honorarios cuando la regulación no impone costas? Ahí es por otra cosa. No sé a cuál te referís de la primera parte, el embargo preventivo Sí, no. primera parte del 117. Que cuando hay sentencia, no hay sentencia, allanamiento, confesión, a esa parte se refiere. Lo que pasa es que ahí en realidad la jurisprudencia, hay fallos para los dos lados, pero la jurisprudencia hay un fallo que creo que es igual de que dice que ese embargo preventivo se rige por el artículo 10, porque en realidad regularlo por el artículo 9A sería como mucho. Ahora, en realidad nunca es costas por su orden. El embargo preventivo no son acciones procesales, o sea, no tienen bilateralidad, sino que son peticiones cautelares, o sea, yo y la autoridad, yo al juez le pido, el juez me lo da a mí y chao, después recién notifico. Si apela o pide el levantamiento, recién ahí surge la bilateralidad, pero si no, no la hay. Y lo que dice la jurisprudencia es que en realidad las costas se rigen por el principal. O sea, esto es como un accesorio que yo tengo del principal. Por lo tanto, en la jurisprudencia hay fallos de la tercera, cuarta cámara, etcétera, que te dicen que si yo tengo un embargo preventivo, suponete, sea al principio, sea al final, lo que fuera, y después en la acción principal a mí me hicieron lugar, o en este caso, bueno, pues si vos lo haces por el artículo 117 porque tenés sentencia favorable en primera instancia, y la Cámara te confirma, las costas son a la otra parte, o sea, las costas son las del principal, así que podés ejecutarlo. De esto hay jurisprudencia, hay bastante jurisprudencia. Sí, ahí el doctor Germán, no sé si querés activar el micrófono que... Bueno, ¿qué Decirle tal? al doc que sí, porque aparte... Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Omar, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? No, ahí Hola. copié y pegué una parte del artículo 33 que te quería consultar, Omar. No sé si lo alcanzás a leer ahí en el chat, que con respecto al pacto de cuota litis, me hace ruido y sobre todo que nos pasa desgraciadamente a los profesionales que nos rebuscamos poderes y demás. Entonces, ¿qué pasa cuando uno agregó el pacto de cuota litis al juicio, ¿no? Y esa situación está contemplada por el artículo 43 y nos los revocan? Dice, concretamente la norma dice que agregado el proceso, el instrumento demostrativo del pacto, el litigante podrá prescindir de los servicios del profesional solo en los siguientes casos. Y uno de ellos es por el pago profesional del máximo que hubiese correspondido. ¿Cómo interpretás, doctor, eso? Mirá, en realidad, a ver, el tema del pacto de cuota liti
Si bien te dice la jurisprudencia que es un contrato, viste, no es conmutativo, sino... Y todas estas cuestiones que te van diciendo los jueces en definitiva. Yo creo que el pacto cuota litis te crea una sociedad en participación. Sí. Que si bien ahora el código, con la reforma del código civil está, la ley de sociedad está prohibida, pero si vos te pones a pensar que yo le cobre un porcentaje al cliente, yo soy socio del alias. Uh-huh. Entonces, tiene una lógica que si yo lo agrego al pacto, demuestro como esa especie de existencia de la sociedad y por lo tanto no me pueden revocar. En realidad, para mí, no te pueden revocar. Es muy común que si vos ya tenés el pacto contratista presentado en sede civil, ahora en sede laboral te voy a explicar cómo debería ser. En sede civil no te pueden revocar. Y si la revocación no tiene efecto, esto es lo que quiere decir con la ley, que no va a tener efectos la revocación. O sea, no es que tenga ser por revocar tal cosa, no. El juez debería disponer, pague sustancia del incidente de negligencia o acompáñame la renuncia del abogado. Si no, en principio, no te pueden revocar si está agregado el pacto. Esto sería lo que deberían hacer. Ahora, en materia laboral esto no funciona así porque yo necesito que el pacto esté homologado. Encima, justamente un fallo, o sea, que en la corte que me dieron por la cabeza. Donde nunca, me dijeron que no había alias cuando no había todavía homologación judicial, había un delito de por medio, bueno, no importa, una revocación así como vos contás. Pero si vos tenés que está homologado el pacto por el tribunal, en principio tampoco te podrían revocar. O sea, los jueces no pueden revocarte, porque hay una ley que dice, bueno, tráigame alguna de estas cuestiones. Porque si no, yo acá soy un socio en participación y tengo interés en el negocio. Por eso es que la primer causal es la desinteresación total, que es pagame el máximo. Hay un fallo de la Corte que se llama Previtera, donde esto no pasó, ¿viste? Bueno, en la época de la autora que me imagen. Nunca han sido muy generosos los jueces con la interpretación de las normas arancelarias. Ahí lo hicieron con un porcentaje del monto que pactaron, es decir, que a mí me parece que eso tampoco está bien. Pero bueno, es otro tema. Pero yo creo que si estás a tiempo, reponelo y después andate a la corte, porque para vos es definitivo. Sí, no, a mí no particularmente lo que me pasó, yo me opuse a la revocación y generaron un incidente que le corrieron vista obviamente a la otra parte y me quedé con el cliente. Al final, bueno, nada, viste estas cosas. No, bueno, ahí quedó nada, pero la única forma es que mientras se sustancie el incidente de negligencia, ahí sí puede tener dice la asistencia de otro profesional. Esa parte te lo permite, pero si después le rechazan el código, no puede intervenir, ¿eh? Ojo no, con ese. El tema es cómo interpretar por el inciso E, que dice, por el pago del profesional del máximo que en caso hubiese correspondido. Yendo a la parte civil, digo, ¿qué hay que hacer una especulación o hay que esperar a las resultas del juicio o decir, bueno, la demanda es por tanto, ahí mira, de tanto? A ver, si si el rubro no es dependiente de apreciación judicial, y suponete, a ver, yo por Sí, un daño y perjuicio, vamos, está todo sujeto a prueba. Daño y perjuicio, pero que no tenga rubro dependiente de apreciación judicial, por ejemplo, lo que vale los repuestos de un auto, no el lucro cesante, ¿entendés? Por decirlo de alguna manera. Y mira, si los repuestos del auto valen 1 millón de pesos y el pacto es del 20, y hasta que no me pagué 200.000 pesos, no me puedo revocar, más o menos para que se entienda. Si el rubro es dependiente de apreciación judicial, ahí tenés que hacer una especie de juego y te va a decir, mira, esto realmente se va a fijar en la sentencia, porque vos lo estás dejado sujeto a la sentencia. Ahí, esa parte en realidad es el problema que tienen los rubros dependientes de apreciación judicial, que te cambian cómo funciona el tema de la regulación arancelaria. O sea, habría que pensarlo un poquito más. Bueno, pero en todo caso quedarán en resguardo de los derechos a la espera del juicio y nosotros poder garantizar el trabajo. En última instancia, aplicarle analógicamente el artículo 11bis y que te paguen, depende de la cantidad de jus, la regulación provisoria, una cosa así. Hay un fallo, Omar, de la segunda cámara que no me acuerdo, ahora si los colegas, si alguno se acuerda el nombre, de la segunda cámara laboral, en donde pasó algo similar, se revoca un poder y después cuando se termina el juicio, los abogados que primero estaban patrocinando al actor, quieren ejecutar el pacto que tenían firmado, y en la segunda cámara del trabajo y se los rechazaron, pero hay un voto en disidencia del doctor Gómez Orellano, que me parece muy interesante, en donde defiende esto del quota lite, y donde dice, a ver, si el cliente firmó el pacto de quota lite, los letrados tienen derecho a percibir, digamos, por más que se les haya revocado. Pero igual se lo rechazan, y no sé si habrá llevado a la corte.
La verdad que desconozco. Sí, desconozco, me acuerdo, lo que pasa no lo tengo presente, en su momento me acuerdo lo que pasó en el grupo de comisiones, me acuerdo que ahí lo leí. Claro, exactamente, sí. Delegue Ferenda, creo que tiene razón Gómez Orellano, pero en ese momento cuando lo leí, Delegue Lata, no sé. Pasa que en ese sentido la Corte ha sido bastante estricta, o sea, necesita que exista alia y homologación judicial. Yo creo que en el día actual, donde está bien, tienen internet, tienen información por todos lados, buscan de mis colegas, que te vengan a decir que lo traten al trabajador como un incapaz de derecho prácticamente para frenar pacto Coteliti, creo que hay que empezar a cambiarlo. Esa norma es del 70, o sea, no del 2020, pero bueno, qué sé yo. Esperemos que de a poquito esas cosas vayan mejorando. Gracias, doctores. No. Ahí. La doctora Olivera dice, ¿el pacto lo podés ejecutar por vía civil aun cuando sea una cuestión laboral? Es que, a ver, si en principio, déjame pensar, sí, podrías hacerlo, pero a mí me parece que te lo van a mandar, si lo presentaste, no, porque va a ser una cuestión accesoria al principal. Pero que obviamente si es sede laboral lo tenés que haber presentado sí o sí, porque necesitas homologación. Así que vas a tener que ejecutar en sede laboral. No te va a quedar otra. ¿Me entendés? Como necesito homologación judicial, lo tenés que homologar ante la Cámara del Trabajo, y por lo tanto ahí te va a quedar como la ejecución de ese pacto homologado como una cuestión accesoria de ahí. Así que vas a tener que ejecutar ahí en sede laboral. Pero si no, sí vas al juez civil. Bien. Bueno, gracias, Omar. Nos reencontramos el miércoles. No, el lunes. No, el lunes con la doctora Milanese y bueno. Lunes Milanese, yo el miércoles vuelvo al resto. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Bueno, que tengan buenas tardes. Ahí, un segundito. No requiere homologación si se presenta con el poder. Lo que pasa es que hoy día por el Código Procesal Laboral está prohibido, acordate. Así que ojo con ese tema. Y vos decías un fallo de la quinta Cámara que dijo eso, si está con la firma en el poder, no hace falta homologación. Pero después la Corte dijo que sí hace falta igual la homologación. Así claro, que porque ojo con ese tema. antes se podía presentar el pacto en el mismo poder apudacta. Claro, y que es instrumento público. Entonces hay un fallo de la quinta en su momento donde avaló que no necesitaba ratificación en la Cámara y homologación posterior, bastaba la homologación del juez, porque ya había pasado ante un funcionario público, que es el secretario de la MECLA, que no era un secretario de Cámara, y por lo tanto entendían que daba plena fe al acto y por lo tanto le habían leído y el tipo entendía lo que lo decía. Eso más o menos. Ese fallo yo creo que es muy bueno, pero después la Corte no siguió esa jurisprudencia del Blanquista. Y después con la reforma de la ley ya no se puede hacer. Así que siempre va a ser privado. Así que vas a necesitar sí o sí homologarlo en la Cámara, no te va a quedar otro. Y acordate, Omar, buenas tardes, que en algunos casos incluso han citado al mismo cliente ratificar la firma efectuada incluso ante uno de los secretarios al momento de firmar el pacto de cuotas. Nosotros nos ha pasado. Es una locura, si te pones a pensarlo. O sea, tenés que ratificar instrumentos públicos. Violemos el Código Civil, o sea, pero bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué querés? Bueno, igual, muchas gracias a todos por haber escuchado. Fue un poquito rápido, pero también medio que me lo habían pedido porque necesitaban el Zoom posterior. Espero que les haya gustado y seguimos el lunes con la doctora Milanese que justo hizo el aporte. Muchas gracias, Claudia. Un saludo. Nos vemos el lunes. Chao, buenas tardes.